utilizó los aranceles como un arma política contra los principales socios comerciales de Estados Unidos. El presidente amenazó con imponer una tarifa del 25% a los productos que importa a su país desde México y Canadá, pero luego suspendió la medida por un mes ante los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum y del primer ministro Justin Trudeau de fortalecer sus fronteras para blindarlas ante el tráfico de fentanilo y el cruce de migrantes. Por el contrario, desde el martes comenzó un aumento del 10% a los productos chinos, a lo que Beijing respondió prometiendo un incremento de aranceles e iniciando una investigación antimonopolio contra la tecnológica estadounidense Google. Les contamos más. Tras una llamada telefónica de media hora con Trump, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum subió victoriosa al escenario de su conferencia de prensa matutina. Fue recibida con una ronda de aplausos mientras anunciaba que Trump había acordado suspender temporalmente los aranceles a México. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados, buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. A cambio, México ha acordado enviar 10.000 soldados de la Guardia Nacional a su frontera norte, que tendrán la tarea de prevenir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, con un enfoque particular en el fentanilo, que ha sido una de las principales preocupaciones de Trump. Por el momento, la relación que tienen ambos mandatarios no se corresponde con las medidas agresivas que ha utilizado la Casa Blanca. Y tuvimos a la presidenta Sheinbaum, una mujer que me cae muy bien y con la que hemos mantenido buenas relaciones. Aparte de eso, hemos acordado hablar y considerar otras cosas. Aún no hemos acordado los aranceles. Unas conversaciones que también se han producido con el vecino del norte y con el que también se ha suspendido la imposición de aranceles por 30 días. Acabo de tener una conversación telefónica con el presidente Trump. Canadá está implementando nuestro plan fronterizo de $1.300 millones, reforzando la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorando la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentando los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10.000 efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera. Una vez llegado a un acuerdo temporal con sus vecinos inmediatos, ahora la mirada se dirige a China. Donald Trump también ordenó imponer un arancel adicional del 10% a los productos del gigante asiático. ¿Qué tan útil es para Estados Unidos usar su economía como arma política? ¿Y se puede acaso desatar una guerra comercial? Esa es la discusión del debate de France 24 hoy. Yo soy María Clara Calle y estaré con ustedes y también con nuestros invitados. El primero de ellos nos acompaña desde Nueva York. Se trata de Jorge Suárez Vélez, economista y columnista del periódico Reforma. Y en Miami se encuentra Alberto Bernal León, director de estrategia global de XP Investments, máster en macroeconomía por el Instituto Kiel de Economía Mundial de Alemania y obtuvo además una licenciatura de honor en Economía por la Universidad de Nueva Orleans. Bienvenidos todos ustedes a este espacio. Antes de comenzar, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24-ES. Y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Y este programa también lo pueden escuchar mientras hacen sus actividades diarias. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Jorge Suárez, comienzo con usted y comencemos con esta pregunta inicial. ¿Qué tan útil es para Estados Unidos amenazar con aranceles? Pues todo depende de cuál sea su objetivo real. Claramente el que digan que esto se ocasiona por el tráfico de fentanilo, por migración, no tiene ningún sentido. Particularmente lo que hace que no tenga sentido es que le impongan los mismos aranceles a Canadá, que es un sitio por el que entra mucho menos fentanilo y mucho menos migración. Entonces, parecería que en el fondo de lo que se trata es probablemente de tratar de que regrese la cierta capacidad industrial que se ha establecido en México a Estados Unidos, hacer más difícil este tema del nearshoring para provocar más bien un reshoring de capacidad. Creo que ambas cosas tampoco tienen sentido. O sea, si se les ve desde el punto de vista de Estados Unidos, lo que ha permitido que Estados Unidos pueda competir, por ejemplo, con China, es precisamente la integración de cadena de suministro con México y Canadá. Un automóvil, por ejemplo, que sale de la plataforma
norteamericana para exportarse a Europa, por ejemplo, cruza la frontera entre 5 y 10 veces, o sea, fronteras, tanto en México, Estados Unidos como Estados Unidos, Canadá. Entonces, esto es lo que ha permitido que se incremente fuertemente la competitividad en la región. Pensar en que eso podría sustituirse produciendo solamente en Estados Unidos es absolutamente absurdo porque pierde mucho Estados Unidos en términos de acceso a mano de obra más barata, por un lado, y acceso a ciertos minerales y materias primas que puede tener Canadá. Entonces, creo que al final del día esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, usted dice entonces que Estados Unidos podría perder mano de obra y acceso a materias primas, entre otros puntos. Alberto Bernal, ¿qué opina usted? ¿Qué tan útil es para Estados Unidos utilizar los aranceles como un arma política? Pues a ver, yo estoy totalmente de acuerdo con básicamente todo lo que acaba de decir mi gran amigo Jorge. Ahora, yo creo que lo que está tratando de lograr Trump en este momento es demostrarle a sus votantes que tiene la capacidad de gestionar a través de una estrategia de good cop, bad cop, mejoras en las condiciones que tiene Estados Unidos en términos de comercio internacional y mejoras en términos de lo que tiene que ver con narcotráfico y migración. Entonces yo creo que lo que está tratando de hacer Trump es mostrarse como el hombre fuerte que ganó las elecciones, porque pues eso es lo que quieren ver la mayoría de los votantes del presidente Trump, que básicamente el famoso Make America Great Again es que Estados Unidos en cierta forma vuelva a ser ese líder de antaño que básicamente ningún otro país en el mundo tenía capacidad de contradecir. Y pues en este sentido yo creo que lo que hemos visto en los últimos 10, 20 años es un cambio en esa situación, pues porque ha habido mucho crecimiento del mundo emergente, por ejemplo. Entonces, digamos, un cambio que yo pienso que tiene que ver mucho con política y del presidente Trump de tratar de demostrarle a sus votantes que viene en serio con todos estos cambios que quiere lograr. Pero yo estoy de acuerdo con Jorge, o sea, esto no quiere decir que estas políticas vayan a lograr que mañana una empresa que hace medias en el interior de China decida abrir una fábrica de medias en las afueras de Nueva Orleans, porque es imposible. Entonces, porque en ese sentido el par de medias le costarían a Alberto Bernal $50 en vez de los $5 que cuesta, porque la mano de obra en Estados Unidos es extremadamente mucho más cara que en China, por ejemplo, o en México. Pero en ese sentido, entonces, frente a las posibles repercusiones económicas con productos más costosos, si hubiese impuesto aranceles a México y a Canadá, Alberto, le quiero preguntar, ¿vale entonces mostrarse como el presidente fuerte que eligieron los estadounidenses o por el contrario, estas acciones podrían terminar afectando la economía estadounidense? A mí no me cabe ni la menor duda de que si esto se sale de cauce y viene un tema complicado de guerra comercial entre los tres países del norte, entre México, Canadá y Estados Unidos, que podría pasar en caso de que la situación ya simplemente no dé espacio para tener conversación, pues tendría, como decía Jorge, o sea, un carro que se ensambla en Estados Unidos realmente no se ensambla en Estados Unidos, ni se ensambla en Canadá, ni se ensambla en México. Se ensambla en los tres países porque ese carro va para arriba y para abajo a través de unos ferrocarriles yo no sé cuántas veces y tiene el timón se ensambla en Michigan, las llantas en Querétaro, mejor dicho, en todas partes es un movimiento todo el tiempo y eso, como decía Jorge muy bien en la introducción, eso es parte de la razón por la cual hoy en día Estados Unidos tiene una industria automotriz muchísimo más competitiva comparado con el resto del mundo. Y también un tema muy importante, que es que, por ejemplo, si no hubiese la participación de México en esta relación entre Estados Unidos, Canadá y México, muy seguramente los carros que se ensamblan, los carros alemanes que se ensamblan en Alabama, y se me escapa el otro estado, en Carolina del Norte, perdón, que creo que ahí se ensambla BMW. Si no hubiesen las partes viniendo de México, entonces tampoco funcionaría eso. Entonces, en mi opinión, es en cierta forma bastante utópico por parte de la administración Trump pensar que es posible esa reindustrialización en la forma como lo pareciera ver la administración Trump, ¿no?
Aquí un dato, y es que precisamente muchísimas compañías decidieron moverse a México una vez Estados Unidos comenzó su guerra comercial con China durante la primera presidencia de Donald Trump precisamente, y también luego del acuerdo que hicieron estos tres países del norte. Por ejemplo, hay más de 2.100 empresas automotrices alemanas en México y allí operan, por ejemplo, BMW, Volkswagen, Audi, que es un poco lo que usted menciona, Alberto. Pero Jorge, entonces, si México y Canadá son unos socios tan importantes para Estados Unidos, ¿por qué imponer aranceles a estos dos países? Usted antes hablaba que esto no se trata de la migración ni del fentanilo, sino que hay un intento de recuperar esa capacidad industrial y que se mueva de nuevo de México a Estados Unidos. Pero imponer aranceles puede motivar a las empresas a regresar a suelo estadounidense. Es una respuesta complicada. Creo que, por un lado, el primer tema es que para que esas empresas que decías, por ejemplo, se decidieron establecer en México como consecuencia de la guerra comercial, no fue solamente la guerra comercial con China, fue también lo que vivimos con la pandemia, donde se empezó a privilegiar cadenas de suministro más cortas y geográficamente más cercanas, porque lo que vimos es que cuando tenías una parte de la cadena de suministro en Asia, de repente tenías incertidumbre en cuanto a si ibas a tener acceso a barcos, a contenedores, a un montón de cosas. Entonces, ha habido una recomposición de las cadenas de suministro que debería estar favoreciendo a Norteamérica en ese sentido. Ahora, por el otro lado, creo que parte del problema de este deseo de reindustrialización del señor Trump es que no entiende de economía, y lo digo con toda seriedad. ¿Por qué? Porque él cree que cuando Estados Unidos tiene un déficit comercial con un país, eso es una muestra de debilidad. Lo que él no entiende es que probablemente es una muestra de fortaleza. Es decir, la balanza comercial es solamente un pedazo de la balanza de pagos de Estados Unidos. Por un lado, Estados Unidos tiene un déficit en su balanza de cuenta corriente, donde está la balanza comercial, pero por el otro lado tiene un superávit equivalente en la balanza de capitales. Es decir, mucho del dinero que sale cuando está pagando por importaciones regresa a Estados Unidos cuando inversionistas internacionales vienen a Estados Unidos, compran bonos del Tesoro, acciones, bienes raíces y un montón de cosas. Eso es un proceso deseable. Eso permite que también países en vías de desarrollo o no industrializados, a los que hacía referencia Alberto en su primer comentario, tengan también capacidad de demanda, tengan capacidad de prosperidad. El otro elemento importante que es el demográfico. O sea, la fuerza laboral de México es más joven que la de Estados Unidos. Es un país de 130 millones de habitantes. Hay una buena complementariedad demográfica al hacer esto, aunque los empleos que son de mayor valor agregado tienden a quedarse en Estados Unidos y en Canadá. Es decir, la sinergia que permitía este acuerdo es muy provechosa para los tres países y a la región le da competitividad internacional. Entonces, una vez más, esto no tiene pies ni cabeza y el señor Trump se puede acabar disparando en el pie porque tanto esto que querría hacer en términos de aranceles, que podría encarecerles, ponte a ver que México le vende a Estados Unidos 45,000 millones de dólares de productos agropecuarios y gana otros 40,000 millones de alimentos. Imagínate el efecto del arancel en la inflación en Estados Unidos. El año pasado fue el primer año que Estados Unidos pagó más por servicio de la deuda que en gasto militar por las tasas de interés elevadas, y las tasas de interés elevadas son por la inflación elevada. Podría acabar saliendo el tiro por la culata al estar tratando de imponer aranceles que se reflejen en inflación y que se reflejen en tasas de interés, lo cual podría generar problemas económicos serios en Estados Unidos. Esto en materia económica, Jorge, pero ¿qué pasa en materia política? Porque aparentemente Donald Trump logra su cometido amenazando con aranceles porque a través de ellos logra que México envíe más de 10,000 miembros de su Guardia Nacional a la frontera, logra que Canadá cree esta figura de zar contra el fentanilo e invierta más de $1,000 millones en reforzar la frontera y también que denomine a los narcotraficantes como grupos terroristas. ¿No se está vanagloriando, entonces no se está beneficiando políticamente a Estados Unidos a través de estas medidas?
Ambas cosas son absolutamente cosméticas. México ya había mandado ejército a la frontera sur, de hecho, para detener migración que provenía de Centro y Sudamérica. El tráfico de fentanilo que proviene de Canadá es no solamente microscópico, sino, o sea, tú hoy, vamos a pensar que hubiera un productor de fentanilo en Toronto. Ese productor de fentanilo hoy puede mandar el fentanilo a Chicago por Federal Express o por cualquier servicio de paquetería. Acuérdate que es un material que no es detectable. Esto no son las épocas donde ibas a quemar plantíos de amapola. Aquí es producción que se puede hacer en una pequeña cocina, no es detectable, la puedes esconder en una cápsula de analgésicos y mandarla por paquetería. O sea, esto es un tráfico muy diferente. Y y es una tomada de pelo, porque si Estados Unidos realmente tiene interés en pegarle a los cárteles y a este tipo de organizaciones criminales, lo que tendrías que hacer es cooperar entre los tres países para hacer medidas fuertes contra el lavado de dinero y también hacer algo con las 10,000 armerías que tiene Estados Unidos cerca de la frontera con México que abastecen de armas a estas organizaciones criminales. Esto no lo están haciendo. O sea, yo creo que, como decía Alberto al principio, es un intento de que parezca que está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Esto lo que está buscando es ser muy mediático, pero al final del día el efecto en la realidad va a ser mínimo. Usted dice entonces que Trump no sabe de economía, que en las medidas económicas podría afectar a Estados Unidos y que desde lo político son medidas o resultados mucho más mediáticos que realmente prácticos y que en la realidad sirvan para algo. Alberto, ¿usted comparte esta postura? Pues yo creo que el presidente Trump definitivamente tiene una visión de suma cero del comercio internacional. Y pues yo, al ser economista y haberme formado como un economista que cree en las teorías neoclásicas de la economía, yo tengo que estar en completo desacuerdo con lo que ve el presidente Trump. Yo creo que el presidente Trump no ha entendido las ganancias del comercio internacional. Para mí es o sea, que un país como Colombia, por ejemplo, pueda tener muchísima más producción de café y esa producción de café le dé la oportunidad de comprar computadores de la China o de Corea, eso es una buena noticia, ¿no? Para mí no es una mala noticia. Yo no siento que Colombia tenga que producir café y además al mismo tiempo hacer computadores y al mismo tiempo hacer indumentaria, al mismo tiempo hacer bananos y al mismo tiempo hacer tomates. Eso, en mi opinión, la especialización en el comercio internacional es la base fundamental de la economía moderna. Y no aceptar que es una ventaja para el mundo, en mi opinión, es un error de análisis. Ahora, la pregunta del millón es, el mercado entonces, ¿por qué razón celebra a una persona como Donald Trump? Porque así como Donald Trump tiene esa visión, en mi opinión, completamente anacrónica en su visión del comercio internacional y de las ganancias del libre comercio, que, insisto, en mi opinión está errada, tiene una parte de su visión económica que es muy pro-business, que es disminuir regulación, disminuir los tiempos que se necesitan para recibir, por ejemplo, permisos de construcción, permisos ambientales. Tiene una visión mucho más pro negocios, de la disminución de impuestos. Tiene una visión de que el Estado debería ser más pequeño, debería haber menos burocracia y debería haber una disminución de impuestos a las personas, pues, a los ciudadanos del país, pues es una buena noticia. Entonces eso, digamos, esa parte de la historia, yo creo que sí es positiva en términos de ayudar a que funcione la economía mejor. Ahora les propongo que hablemos de China, porque contrario a lo que ocurrió con Canadá y México, el presidente Donald Trump mantiene sus aranceles en un incremento del 10% a los productos chinos, un arancel que ya había puesto incluso en su primera presidencia. China también amenazó con aranceles entre el 10 y el 15% a múltiples productos que importan desde Estados Unidos para aplicarlos a partir de la próxima semana. Jorge, ¿esto es el comienzo de una guerra comercial que ya se vivió durante la primera presidencia de Donald Trump? Recuerda que se pusieron aranceles desde la primera presidencia de Trump que no se quitan, o sea, Biden los mantuvo. Esto es en adición a los que ya se había puesto. Claramente sí estamos ahí en el inicio de la guerra comercial. Habló también de la posibilidad de poner aranceles a la Unión Europea. Algo que aquí no tendría ningún sentido, lo que también hacía alusión mi amigo Alberto, es que ¿qué vas a hacer, por ejemplo, con los automóviles alemanes o con los japoneses o con los coreanos? O sea, por ejemplo, si le pusieras un arancel a México y Canadá
a ellos no les vas a poner aranceles, los vas a ir beneficiándolos a ellos, vas a ponerle aranceles al aguacate mexicano, pero no al peruano. Entonces, me explico, o sea, cualquiera de estas medidas implicaría que tienes que generalizarlas a importaciones que vengan de donde sea. Entonces, el hecho de que estemos empezando esta posible guerra comercial es una pésima noticia para el mundo. Ahí profundizaré un poco lo que acaba de decir Alberto. Nosotros, o sea, hay estudios serios. Por ejemplo, el Peterson Institute hizo un estudio donde analizaba que los mercados abiertos a Estados Unidos le agregaron como unos 2.3 trillion en inglés o millones de dólares al Producto Interno Bruto de 1950 para acá. El comercio internacional es de extraordinaria utilidad para países ricos y pobres. O sea, el pobre le permite tener acceso a los mercados grandes, pero el grande se beneficia de la eficiencia. O sea, los que tenemos cierta edad nos acordamos, por ejemplo, cuánto costaba una televisión de pantalla plana hace 10 años, era una fortuna. Hoy te las regalan. ¿Por qué? Porque se producen con enorme eficiencia en México. Entonces, el consumidor tiene grandes beneficios de estas eficiencias. El proteccionismo es la mejor forma de proteger al ineficiente y el que acaba pagando esto es el consumidor. Entonces, esta guerra comercial tendría implicaciones serias de reducir el crecimiento global. Y eso es enormemente peligroso en este momento. Usted habla entonces de una posible consecuencia del inicio de la guerra comercial, que aquí, valga aclarar, todavía no comienza como tal, pero usted dice que esto podría reducir esa producción internacional y el comercio como tal. Alberto, ¿cuáles podrían ser las consecuencias, sobre todo de una guerra comercial versión 2.0 entre China y Estados Unidos? Pues mira, ayer, por ejemplo, estaba revisando mucha literatura que ha salido sobre esto y salió un documento de la universidad donde yo hice mi posgrado, el Kiel Institute for World Economics, allá en Kiel, en Alemania. Y ellos hicieron un estudio porque tienen un modelo propietario bastante interesante para tratar de hacer estos cálculos. ¿Qué vieron ellos? Básicamente vieron ellos que si llega a salirse de cauce esta guerra comercial, digamos, entre México y Estados Unidos, el golpe para el PIB de México sería más o menos 4.1 puntos porcentuales. Mejor dicho, habría una recesión, pues ya casi depresión, de 4.1% de caída del PIB en el 2025 atado a esto. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque estas tarifas y México es un país extremadamente abierto a las exportaciones. Las exportaciones son una parte muy importante del PIB de México y el 85% de las exportaciones de México van a Estados Unidos. Entonces, obviamente, esto sería pues un double whammy terrible para la economía de México. Entonces, para mí el proteccionismo siempre es y siempre va a ser algo que es consistente con menor crecimiento porque se afecta la capacidad de consumo de las personas dentro de la sociedad. Y porque, como decía Jorge, se mantienen actores ineficientes, no se permite la destrucción creativa de la que tanto hablaba Adam Smith para generar mejor producción y mayores eficiencias dentro de la producción económica bajo el proteccionismo. Entonces, desafortunadamente, y es paradójico también que yo cada vez que hablo sobre esta situación me llama muchísimo la atención que uno mira, por ejemplo, el planteamiento sobre el comercio internacional de una persona como Bernie Sanders en Estados Unidos, que es de extrema izquierda, y oye el planteamiento sobre el comercio internacional de Donald Trump, que en teoría es de derecha, y realmente uno encuentra muy pocas diferencias entre esos dos discursos. Son dos discursos totalmente proteccionistas y en contra de la utilidad del comercio internacional. Entonces, pues, ojalá, el mundo es como es, no como Alberto Bernal quiere que sea, ojalá la lógica dentro de todas estas discusiones prevalezca y no tengamos que vivir con un mundo en una guerra comercial, porque eso nos va a afectar a todos. Jorge, usted mencionaba la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles a la Unión Europea, algo que todavía no se ha concretado, no se ha hablado ni siquiera de un porcentaje, pero mi pregunta es, ¿qué tan factible es que Donald Trump intente dividir al bloque de los 27 imponiendo aranceles a países concretos y qué tanto necesita la Unión Europea seguir negociando en bloque? Creo que lo que hemos visto con enorme consistencia por el lado de Trump es que odia los organismos multilaterales, que es una de las razones por las que yo creo que el Tratado Comercial norteamericano
ya pasó a mejor vida, porque lo que él cree es que en la medida en que pueda mantener la negociación a nivel bilateral, él tiene enorme capacidad de presionar por separado a cualquier país con el que negocie. Entonces yo creo que va por ahí lo que intentará hacer, tratando de sacarle ventaja, digamos, o beneficios a negociaciones por separado con diferentes países europeos. Pero creo que esto nuevamente es un muy mal momento para Europa porque había una desaceleración económica fuerte, países como Alemania empezaban a salir un poco adelante, con esto podrían verse muy afectados, pero por ejemplo en el caso de Alemania, para ellos su mercado de exportación es muy importante dentro de el PIB, digamos, alemán. Entonces, una vez más, creo que todo este proteccionismo no solamente es negativo, sino el timing para hacerlo puede ser particularmente malo por lo que está viviendo la economía mundial. Y le quiero preguntar a Alejandro, ¿cuáles pueden ser los países que se vean más afectados? Perdón, Alberto, porque antes, en la primera presidencia, hubo aranceles a productos específicos de países específicos, por ejemplo, el vino francés. En este caso, ¿cuáles podrían ser los productos y los países más afectados? Pues a ver, la regla de tres para esa pregunta que me estás haciendo es que los países que más afectados van a estar son los países que más están abiertos al resto del mundo. O sea, una economía, por ejemplo, como la de México, que es una economía muy abierta al comercio internacional, va a sufrir mucho más que una economía, o debería, a ver, no va a sufrir, podría sufrir mucho más que una economía como la de Brasil. O la de Chile sufriría más que la de Brasil, o la de Alemania debería sufrir más que la de Francia, porque son economías más abiertas, tienen una participación más grande del comercio internacional dentro de su Producto Interno Bruto. Entonces digamos que eso es lo que se va a ver. Ahora, que cuáles productos van a ser afectados en esta ocasión, realmente hay tantos productos, hay cientos de miles de productos que yo la verdad me da es como angustia y tristeza por las personas que tengan que manejar este proceso, porque insisto, esto no es positivo para nadie, esto no le ayuda a nadie, esto en el largo plazo lo que se va a demostrar es que no funciona. Y la verdad sea dicha, el presidente Trump durante su primera presidencia intentó hacer algo parecido, tratando de disminuir el déficit comercial de Estados Unidos, y eso nunca ocurrió. Y eso no es una mala noticia, eso como también lo dijo Jorge al principio, que un país como Estados Unidos pueda tener un déficit comercial es una gran noticia, porque quiere decir que los norteamericanos tienen un ingreso per cápita muy alto, que tienen la capacidad de comprar más que la producción de su propio país. Eso es excelente. Es como decir que somos más millonarios. O sea, una persona pobre tiene la posibilidad de solamente comer y quizás pagar la luz eléctrica en la casa. Una familia que tiene más ingresos se va de vacaciones 4 veces al año. ¿Quién está mejor? Pues la familia que se va de vacaciones 4 veces al año. Esa familia es la que puede gastar más porque tiene un ingreso per cápita más alto y porque tiene unos sistemas que le permiten hacer eso. Para poder tener un déficit comercial como Estados Unidos, hay que tener unos mercados de capitales muy evolucionados como los que tiene Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mitad del mundo, es más, yo diría que el 90% del mundo tiene algo invertido en la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Y eso es una gran noticia para Estados Unidos. Y fue justamente ese déficit comercial lo que impulsó a Trump a comenzar su guerra entre Washington y Beijing en la presidencia anterior. Jorge, pero quiero preguntarle qué pueden hacer los países para blindarse ante esto. Y le pregunto concretamente por China, que ya comenzaron los aranceles de los productos chinos hacia Estados Unidos, y la Unión Europea. Beijing, por ejemplo, va a imponer una queja ante la Organización Mundial del Comercio, y diarios como The New York Times han revelado que la Unión Europea creó un grupo de trabajo específico para dedicarse a negociar las partes comerciales con Donald Trump. ¿Estas dos medidas pueden funcionar? Yo creo que hay que hacerlas porque para eso están las reglas, y yo creo que lo que el mundo debe hacer es cada vez más regresar a las reglas, hacer un mundo de reglas, de Estado de Derecho, de predictibilidad, de organismos multilaterales que sí funcionen. O sea, todo eso yo creo que es deseable. El caso que tú preguntas de China es muy peculiar,
porque China está cambiando de modelo de crecimiento. Durante muchos años su modelo se basó en desarrollar ciudades, desarrollar una enorme capacidad de bienes raíces, que ese modelo se agotó. Tan se agotó que en este momento debe tener algo así como 3.000 millones de metros cuadrados de propiedades vacantes. Entonces, el nuevo modelo consiste en tratar de producir manufacturas de valor agregado y tratar de aprovechar la demanda del resto del mundo. Es imposible que China pueda seguir creciendo en ese modelo porque va a provocar precisamente que se eleven barreras comerciales. Imagínate, si tú vas a México, lo ves lleno de automóviles chinos, automóviles eléctricos o híbridos chinos, pero imagínate que China trate de hacer lo mismo en Alemania, pues Audi, Mercedes, BMW, Volkswagen, o sea, se verían muy afectadas. Entonces, creo que para China va a ser particularmente complicado el tratar de continuar este modelo en un momento donde el proteccionismo está resurgiendo como lo está haciendo. Ahora quiero preguntarles sobre la confiabilidad que puede tener Estados Unidos en el comercio internacional con estas amenazas de aranceles. Y se lo pregunto a Alberto porque México, Canadá y China, en ese orden, son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Estados Unidos importa de estos tres países más del 40% de sus productos. ¿Cómo entender entonces en el comercio internacional que Estados Unidos amenace a sus tres principales socios? ¿Eso no lo hace entonces un país del que se pierda confianza? Pues yo diría que es un cambio de paradigma totalmente, ¿no? O sea, el presidente Trump, yo insisto, el presidente Trump es lo que es y el juego político y la democracia llevó a que el presidente Trump fuera el presidente de Estados Unidos. Y el presidente Trump vino a gobernar con un estilo totalmente diferente que va en contra de la multilateralidad, va en contra de las instituciones organizadas, por esas razones que se sale inmediatamente del World Health Organization y del Tratado de París, etcétera. El presidente Trump no ve la multilateralidad como una ventaja para Estados Unidos, y eso es bastante paradójico porque en teoría los países más poderosos son los que más se ven beneficiados por la multilateralidad en las relaciones internacionales. Pero bueno, a ver, Trump tiene otra forma de ver el mundo y es lo que hay. Ahora, yo lo que pienso que sí va a pasar, y porque yo soy un tipo optimista al fin y al cabo, yo creo que la tecnología, los procesos, los negocios, todo lo que hemos aprendido durante el avance de la humanidad en términos de optimización de procesos a nivel de sector privado, a nivel de manufactura, a nivel de servicios, a nivel de inteligencia, etcétera, etcétera, son tan poderosos que van a resistir un ataque que en mi opinión no está bien dirigido. Yo insisto en que el ataque al comercio internacional por parte de la administración Trump es anacrónico y es utópico porque no va a lograr cambiar el mundo como piensa que se va a lograr. O sea, Make America Great Again en cierta forma es Make Ohio Great Again, pero el trumpismo radical lo ve como Make Ohio Great Again, quitándole todas las empresas a las afueras de Monterrey para llevarlas de vuelta a Ohio, y eso nunca va a pasar, sí, porque simplemente las industrias que existían en Ohio hace 60 años ya son industrias de antaño, y la única posibilidad para que Ohio se vuelva great again es a través de un cambio total en la forma como se le enseña a los jóvenes en Estados Unidos, un cambio total en el pensum de los colegios para que los niños salgan con muchísima más capacidad para absorber las nuevas tecnologías y volverse emprendedores en las nuevas tecnologías. Eso es el futuro. El futuro no es una acería, no es una fábrica para ensamblar carros, no es una fábrica para hacer jeans o para hacer camisetas. Eso es el pasado. El futuro es inteligencia artificial y todo lo que venga atado a eso, y para eso se necesita hacer recalibrar pues los sistemas educativos, y desafortunadamente eso no se está hablando en Estados Unidos. Bueno, y la verdad es que no se está hablando en casi ninguna parte del mundo. Usted habla entonces que esto no beneficiará directamente a Estados Unidos y que por el contrario es una visión anacrónica del comercio internacional. Jorge, ¿cuál es su opinión? Y sobre todo, ¿esto puede desincentivar a países a tener acuerdos comerciales con Estados Unidos ante la volatilidad de poder tener aranceles en contra? Absolutamente. Yo creo que es claro que Estados Unidos está violando no solamente
el acuerdo comercial con México y con Canadá, sino también está violando acuerdos de la Organización Mundial de Comercio. Y esto es muy grave, como decía Alberto, absolutamente correcto. Estados Unidos debería ser el primer país en tratar de impulsar un sistema económico mundial basado en reglas. Estados Unidos sería el más beneficiado de que eso ocurra, pero cuando Estados Unidos es el primero en violarlas, pierde toda capacidad de presionar a otros países para hacerlo. Y deja darte un ejemplo de lo que estaba diciendo ahorita Alberto. Cuando el presidente Trump puso aranceles al acero en 2022, la lógica que él tenía es que eso iba a hacer que las acerías de Estados Unidos contrataran a más gente. En el sector siderúrgico de Estados Unidos trabajaban 267,000 trabajadores. Y seguramente sí ocurrió, o sea, hubo más contrataciones ahí. Pero lo que no vio el señor Trump es que había 2 millones de trabajadores que trabajaban en industrias para las cuales el principal insumo era el acero y otros 10 millones más trabajaban en industrias para las cuales el acero era un insumo, no el principal, pero importante. Entonces, por mucho lo que pudieron haber ganado de un lado, lo perdieron con creces en el otro, muchas veces más de lo que ganaron. Es decir, como también decía Alberto, si al poner aranceles fuera a reducir el acuerdo comercial, eso ya hubiera pasado en la administración pasada y no pasó. Entonces ya tenemos suficiente evidencia empírica de que no va por ahí, eso no beneficia a Estados Unidos y lo que sí ha beneficiado a Estados Unidos es el mayor crecimiento del sector de servicios, el tener, por ejemplo, mercados financieros desarrollados, etcétera, que permite que venga capital de regreso y por eso Estados Unidos ha tenido un crecimiento muy superior al que han tenido las otras economías industrializadas y tiene un ingreso per cápita en ese momento de $84,000. Discúlpeme, lo interrumpo, se nos acabó el tiempo, pero Jorge Suárez Vélez y Alberto Bernal León, les agradezco por estar en este programa, un programa producido por Laura Garzón y Tania Herrera. Los invito a que sigan aquí en France 24.